Ya con nosotros en la mesa Alberto Fernández, en un ratito Ricardo Alfonsín, pueden verlo ustedes, ya está en nuestros estudios también, pero por lo pronto buenas noches Alberto y gracias por estar con nosotros. Por favor, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Cuando te presentaba decía, bueno, el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y revisándote en internet apareces como el jefe de gabinete que más duró. ¿Sigue siendo esto así? ¿Te interesa el récord o no te importa? Nunca pensé que era importante. Nunca pensé que era importante. Es así, fue el que más duró. Sigue siendo. ¿Y por qué pensás que esto fue así? ¿A qué se te puede deber, digamos, tu longevidad como jefe de gabinete? No lo sé. Creo que tenía que ver con que pensamos que iba a ser un proyecto continuo y que yo sentí que en algún momento no lo fue. Y que por eso habrá sido, pero bueno, no sé, la verdad no se me ocurrió. Es una pregunta difícil. Dejaste tu cargo en el 2008. ¿En qué momento dejás estrictamente el kirchnerismo? ¿Dejás de formar parte de ese espacio político? No, yo me fui con muchas críticas a Cristina, la verdad sea dicha, porque me pareció que en esos meses habíamos sometido a la Argentina a un debate muy duro que podríamos haber resuelto de otros modos, que fue el debate del cambio. Y después me parece que hubo una etapa de tergiversación de Cristina que a mí me dolió mucho, ¿no? Que empezó con la testarudez de no entender que había un problema con la fuga de dólares, que había un problema con la inflación que no atendía, que había un problema con algunos personajes que empezaban a aflorar, con la ley de medios, que yo la verdad no estaba de acuerdo tal como se hizo. Me acuerdo que escribí un artículo en el diario Crítica que se llamaba Cómo hablar de la ley de medios y no morir en el intento. Tan solo por escribirlo me acusaron de cosas terribles. Y después cuando sobrevino algunas designaciones que a mí me parecieron tremendas, ¿no? Con la de Boudou a la cabeza, siguiendo con Milani, y bueno, y ahí las diferencias ya fueron muy profundas. En un momento igual llegaste a juntarte con Néstor Kirchner, me acuerdo, en Olivos. ¿Seguiste teniendo con él otra relación? ¿Era la bronca con Cristina, no con él? Néstor siempre intentó que yo volviera a acercarme. Pero la verdad es que era muy difícil porque la idea de acercarme suponía que yo bajara mis críticas. Y la verdad yo no tenía ni ganas de volver a la función, ni ganas de volver a hacer política en esos términos. Para mí, un espacio político donde el debate no existe no es un espacio político. Eso se parece más a un cuartel, se parece más a un regimiento que a un partido político. ¿Y el debate existía dentro del kirchnerismo cuando en ese grupo, digamos, fundante a nivel nacional? Al inicio sí, al inicio tuvimos muchísimo debate, porque además se incorporó muchísima gente. Graciela Ocaña, los socialistas, gente que venía del Frente Grande. Muchísima gente se incorporó inicialmente y el debate era muy profundo. Muchos radicales, casi todos los gobernadores radicales de entonces, de algún modo se sumaron. La época transversal, digamos, exactamente. ¿No? Había un enorme debate y un día se clausuró ese debate y lo que primó fue la obediencia, ¿no? Esta idea que muchos chicos de la cámpora repetían su condición de soldados era obedecer. Y la verdad no es así. La verdad para mí un lugar donde no se piensa es el lugar ideal para que la política desaparezca. Ahora, para estar en una organización política, vos sos un tipo de la política, no hay que tener cierto verticalismo, cierta obediencia. No, una cosa es la organicidad. ¿Y las discusiones darlas internamente? Sí, una cosa es la organicidad, ¿no? Eso que vos estás diciendo es lo que yo llamo la organicidad. Sí. Eso quiere decir, nosotros debatimos y una vez que se toma una decisión, respetamos la decisión que se tome. Eso es así, pero el debate siempre está. Y lo que yo siento es que desapareció el debate en esos años. Ahora, si vos el debate lo das públicamente, ¿no debilitas a la organización? Bueno, es que la organización en la que yo estaba me empezó a acusar de ser un hombre de Mañeto, de ser un hombre de Repsol. Me acusó de cosas tremendas, tan solo por decir no estoy de acuerdo. Y la historia dice que alguna razón tuve, porque miren cómo terminó la ley de medios. Miren cómo terminó. Terminó en un patético decreto de necesidad de urgencia de Macri. Bueno, pero la Corte la convalidó. La Corte no, la Corte sí, pero este decreto de necesidad de urgencia no, digo. La Corte la convalidó con un voto dividido, es cierto, pero también recomendando revisar muchas cosas, ¿no? Lo recomendó diciendo, no es inconstitucional, pero hay muchas cosas que cuando se implementen hay que ver cómo se implementan. Pero justamente el hecho de que hayas muerto, digamos, con un decreto, ¿habla mal de quien ejecutó ese decreto o de la ley? No, habla mal de las dos cosas. Habla mal de una ley que en verdad se pudo fulminar así, porque no funcionaba. Porque la verdad no funcionó nunca la ley de medios. Nunca logró el objetivo que decía querer lograr. O sea, el problema fue Sabatella y la aplicación. No, la ley. Sabatella, bueno, Sabatella es una expresión de esa ley, pero esa es la ley, digo. La ley nunca logró democratizar los medios, solo sirvió para que florezca un grupo de medios
que desaparecieron cuando el Poder Ejecutivo cambió de manos. ¿Considerás que ese era el objetivo de la ley? No, creo que el objetivo era terminar con Clarín. Creo que era claramente el objetivo. Y me parece que estaban tan preocupados por eso que desatendieron otros temas, ¿no? ¿Cómo estás viviendo ahora, como parte fundante del kirchnerismo, todo lo que está pasando con los hechos de corrupción que se conocieron, lo de Lázaro Báez, lo de Jaime también en su momento, después lo de López, siendo que son personajes que venían desde el inicio, ¿no?, de la gestión del kirchnerismo cuando vos también integraste ese gobierno? Con mucho pesar, la verdad, con mucho pesar. Sinceramente, yo hubiera querido que no terminemos así, sinceramente. Hubiera querido que el proyecto no tuviera que dar cuenta de semejantes cosas, ¿no? De gente enriquecida, de gente con millones de dólares en el baúl de su auto. Nadie que abraza la política se puede sentir cómodo con eso. Y ellos, Néstor y Cristina, en función de su enriquecimiento, que también comenzó hace muchos años. Esto corre para todo el que le equipa el sallo, qué sé yo. Yo no sé, me parece que hemos visto en lo de López una cosa casi oprobiosa, casi vergonzosa, de cómo un funcionario puede enriquecerse de ese modo y circular por el mundo con 9 millones de dólares en el bolsillo del auto. Eso indigna la conciencia cívica de cualquier persona con un mínimo de tino. Pero había posibilidad en su momento cuando vos integrabas el gobierno, porque estas cosas ya se veían, ya se hablaba de la corrupción en la obra pública desde hace mucho tiempo, se hablaba de algunos manejos de Julio De Vido, con quien vos incluso te has enfrentado durante tu gestión. Digo, ¿eso se hablaba, se podía hablar, era conversable? Cuando yo renuncié, le pedí a Cristina que aproveche mi renuncia para hacer un cambio integral del gabinete, y cuando ella me preguntó a qué me refería, a uno de lo que me refería era el Ministerio de Planificación. Reconozco que no era porque yo había observado que había un personaje llamado López que hacía semejantes cosas, sino porque habían ocurrido una serie de hechos ya previamente que habían generado un gran desgaste en ese ministerio. Estoy hablando del caso Antonini Wilson, estoy hablando del caso de Skanska. Y me parecía que era una buena oportunidad para sacarse ese problema y empezar de otro modo. Cuando vos estabas allí, cuando ustedes estaban estabas en Casa de Gobierno, digo. Sí. En aquellos años ustedes se la pasaron escribiendo de que el gobierno tenía como dos alas, una ala que se enfrentaba con otra y que yo enfrentaba a De Vido. Yo reconozco que lo que enfrentaba era la necesidad de que no caigamos en este tipo de cosas, eso es así. Ahora, Alberto, me acuerdo cuando yo era joven... Perdóname que termine una cosa. Ahora, es muy interesante ver, Mariana, que en esta auditoría que hizo Vialidad aclara que los mayores receptores de obra pública que aparecen en el año 2015 no eran los mayores receptores de obra pública que aparecieron en el año 2007. Este detalle no es un detalle menor, porque eso lo que está diciendo es que en el 2007 no existía lo que vimos después. Y ese es el tiempo en el que yo estuve. Está bien, pero en cuanto... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, claro. Y ustedes mismos en el diario de ustedes, en La Nación, publicaron una nueva denuncia de Vialidad donde dan como fecha de inicio de las prácticas con Báez una licitación de octubre del 2007 que se habrá empezado a implementar cuando yo ya no estaba. Pero, por ejemplo, respecto del enriquecimiento del matrimonio presidencial, en su momento también lo hemos hablado. Pero eso también tiene que ver... Tiene justificación porque claro, durante esos primeros años dio un salto muy grande. Pero eso también... No, pero no era en esta magnitud. Yo creo que el gran salto ocurre, 2009 creo que es, cuando venden todas las propiedades y pasan del valor fiscal al valor de liquidez. Y entonces ahí aparece, por ejemplo, la venta de un terreno fiscal de Calafate comprado a 7,50 creo el metro cuadrado y vendido en 2 millones de dólares. Creo que es ahí es donde empieza como una gran explosión. Ahora, Alberto, que después sigue potenciándose, ¿no? Te decía por antes, eso que lo explique Cristina, no sé, yo no soy... En relación a lo que te preguntaba Mariana y durante tu gestión, los casos de corrupción, yo me acuerdo cuando yo era más joven, en otro programa, de haberte hecho una entrevista a vos por el caso Skanska, y vos te enojaste mucho, te molestabas, porque te preguntábamos por eso. Y vos decías que era un acuerdo o era un conflicto entre privados. Corrupción entre privados. Me acuerdo perfectamente de tu definición. Porque, en verdad, vamos a ser sinceros. Sí. Hoy lo conocí. Ya me conocías, ahí nos conocí. Ahí te enojaste. Ahí lo conocí. El día que te conocí. ¿Quién no se peleó con Alberto Fernández en su momento? No, pero lo que ocurrió en aquella ocasión era que yo te decía, ¿por qué me preguntás a mí si yo no soy el responsable de esto? Ese era el motivo de mi enojo. Ahora... Pero bueno, eras el jefe de gabinete.
Sí, pero el jefe de gabinete no resuelve todo, Diego. No, ya lo sé. Yo digo, por ejemplo, bueno, ahora no lo hagan porque si le dan tiempo lo va a preparar. Pero si ustedes lo llaman hoy a Peña y le dicen, escúchame una cosa, ¿cómo son las contrataciones del gas? Peña no tiene ni idea. Y es razonable, no tiene idea. Peña sabe que hay un problema que obliga a contratar gas en los famosos barcos, ¿no? De gasíferos. Pero no sabe cómo es cada contratación. Yo no sé cómo era cada contratación. Cuando a mí me preguntan eso, digo, ¿por qué a mí? ¿Sí? Yo no tengo y bueno, uno espera una respuesta política del jefe de gabinete, tal vez es eso. No, está bien, es posible. Entonces uno trata de dar la respuesta política que no dejaba conforme a Diego. Pero en verdad, inicialmente nosotros sentimos que el caso Skanska podía ser un conflicto entre privados. Ahora, aún así, yo le pedí la renuncia a todos los involucrados. Esta es la verdad, ¿no? Alberto, saliendo un poco de este tema, hablabas de la falta de debate en algún momento en el espacio del kirchnerismo. ¿Sentís que ese debate sí se da en el Frente Renovador, que es un espacio en el que hay discusión? En el Frente Renovador hay demasiado debate, ya es el otro extremo, hay demasiado debate. Sí, es un lugar muy cómodo para hacer política porque todos te respetan y todos respetan posiciones y nadie te pone límites. El primero que además te libera para pensar y demás es Sergio. Es muy cómodo el Frente Renovador en ese sentido. Muy cómodo. ¿Y cómo pensás que puede jugar Sergio Massa en la renovación del peronismo, que parece estar buscando nuevos liderazgos? No, bueno, Sergio tiene un potencial impresionante. La realidad es esta. Tiene un potencial impresionante. Yo creo que muchos de los que en su momento no lo votaron no se arrepienten de no haberlo votado porque estaríamos padeciendo mucho menos que lo que estamos padeciendo hoy. Sergio es un hombre con un enorme potencial que tiene además la ventaja de ser un hombre preparado, que conoce muy bien la administración, que no improvisa, que cuando aborda un tema lo estudia muy a fondo. Me parece que él tiene un enorme futuro. Pero ¿cómo serían nuestros padecimientos si fuera el presidente Sergio Massa? ¿Qué más leves? ¿Habría un gradualismo que no, y bueno, yo creo que... Mirá, ayer recordaba en una mesa televisiva a la noche. ¿Comieron rico? No probé mucho, no comí mucho. Pero a ver... Se llevó vianda igual, ¿Eh? No, me llevé el tupper. No, ayer recordaba que cuando fue la 125, el motivo por el que nace la 125 era que veíamos una crisis internacional y Martín se le ocurrió que había que mejorar los ingresos porque iban a bajar, la recaudación iba a bajar porque las exportaciones iban a caer, como efectivamente cayeron, y al mismo tiempo queríamos empezar a sacarnos el problema de los subsidios. Entonces organizamos un plan que era en 5 años ir reduciendo los subsidios un 20% cada año. Bueno, ese fue el plan que naufragó por la 125. Compárenlo con este plan que consiste en sacar en 2 años todos los subsidios. Compárenlo, ¿no? Entonces, digo, con Sergio seguramente todo hubiera sido más gradual y más medido. Y seguramente el esfuerzo le mandaría más tiempo, pero nadie se hubiera muerto asfixiado. ¿Ustedes se acuerdan que yo inclusive en la campaña, cuando yo explicaba por qué no quería votar a Macri y por qué tampoco votaba al Frente para la Victoria, decía que la diferencia era que me maten en una cámara de gas o que me maten en la silla eléctrica? Bueno, votaron morir en la silla eléctrica. Y esto es lo que nos está pasando. ¿Lo ves a Massa en la próxima elección siendo candidato a senador, a diputado? Ya no lo sé, no sé qué es lo que él quiere hacer. Yo lo veo a él muy firme para pensar en el 2019 su candidatura presidencial. Ahí sí lo veo muy sólido, muy firme y con muchas posibilidades. Además, pero no hay 2019 sin 2017. ¿O hay menos chances? No sé. Bueno, mira, eso es un tema discutible. Y el que nos enseñó es un tema discutible es Macri, que no fue candidato en el 2003 y fue presidente en el 2015. Así que no lo sé si es así, no lo sé. Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es un plan serio para... Pero Macri era jefe de gobierno. Macri era jefe de gobierno igual en ese entonces. Massa ahora... Bueno, Massa parece no ser nadie, según insinúas, pero parece ser un tipo importantísimo en la política. No dije eso. No, pero es un tipo muy importante en la política argentina. Sí, por supuesto. Pero no. Mirá, es alguien que cuando vota a favor de Macri aparecen los trolls K. Y cuando le dice a Macri hiciste un disparate con la tarifa, aparecen los trolls amarillos y lo matan. Entonces, evidentemente tiene una capacidad de juego en la política argentina que es muy alta, muy alta. ¿Qué es lo peor que hizo este gobierno para vos hasta ahora? ¿Lo peor que hizo el gobierno?
Y yo creo que se equivocó mucho en materia económica. Y ahí no cargo tanto las tintas sobre el mejor economista que tiene, que es Alfonso Pratgay, sino que cargo mucho las tintas en la pésima decisión que tuvo inicial Macri de dividir la decisión económica en tantas cabezas. Yo creo que ahí un ministro de Economía más fuerte. Un ministro de Economía que resuelva, pero no puede ser que el ministro de Economía tenga que conseguir financiamiento, lograr superávit fiscal y todo el dinero que consigue se lo gastan otros en liberaciones de retenciones, en subsidios a la industria. Me parece que esto hay que cambiarlo de algún modo. Esto hay que volver a concentrar en uno la decisión. Me parece que en materia económica se han equivocado muchísimo, muchísimo. Miren, yo cuento la anécdota porque la viví. Porque además hasta cuando uno quiere ayudar, no logra ayudar. Cuando en enero el ministro de Energía, Aranguren, anunció que iba a liberar el subsidio, que iba a aumentar la tarifa, y dijo, el Estado se va a ahorrar con esto 4.000 millones de dólares. Yo enseguida hice la cuenta y dijo, bueno, el 50% de los subsidios van a terminar. Y entonces pensé, dije, esto es un estropicio. Esto va a llevar las tarifas a cualquier lado. Y hay que tener en cuenta que el 50% de los subsidios están destinados a pymes. ¿Ok? Entonces, lo llamé a Alfonso. Y le dije, Alfonso, ¿cómo van a hacer esto? Pues mira que si ustedes generan un aumento muy brutal, les va a pasar lo que le pasó a Debido. ¿Qué le pasó a Debido? Bueno, a Debido le pasó que los aumentos de febrero del 2014 le llovieron millones de amparos y hasta el día de hoy no se pudo cobrar eso. ¿Estás seguro que me estás diciendo? Sí, no es tu área, pero consultalo. Me pidió que le escriba un memo. Le escribí un memo. Hicieron todo igual y así estamos, igual que con Debido en el año 2014. Entonces, cuando uno ve esto y a uno le toca vivirlo, uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Pero vos ves impericia del gobierno o crees que hay un plan económico así, con esa crudeza y esa dureza, que lo van a llevar adelante la verdad es que ante cualquier consecuencia? Yo lo conozco a Alfonso. Alfonso es un hombre capaz. Lo conozco menos a Aranguren. Tengo una negación con su apellido. Con Aranguren, pero me parece que es un hombre que debe tener mucha experiencia, porque estuvo muchos años trabajando en el sector energético. Pero lo que más me preocupa es que, según cuentan los diarios el fin de semana, el que tomó la decisión fue Macri de hacerlo de este modo. Ni Aranguren le había propuesto hacerlo de este modo. Entonces, eso sí me preocupa mucho. Eso sí me preocupa mucho, porque si además se jacta de tener al mejor equipo de los últimos 50 años para no prestarle atención, entonces estoy muy preocupado. Muy preocupado. ¿Qué lugar te toca en el armado del Frente Renovador para el año electoral del año próximo? No lo sé, la verdad no lo sé. Yo lo que necesito y lo que quiero es que la Argentina dé pasos para adelante, sinceramente, ¿no? Ya el pasado nos tira mucho para atrás porque cada noticia de estas que aparecen de corrupción y demás a uno deprimen el espíritu público, como diría alguna vez algún decreto de los años de Perón, que no son buenos. La verdad es una cosa muy espantosa todo eso que pasa. ¿Y te parece que hay dirigentes políticos que aprovechan la judicialización de la política para posicionarse? Sí, no tengas dudas, no tengas dudas. ¿Alguno en particular? Bueno, yo creo que el gobierno se beneficia mucho con esto, sin ninguna duda. ¿Stolbizer? Bueno, yo creo que Margarita siempre fue así. Ella honestamente está planteando lo que cree. Yo no sé, yo no creo que ella esté haciendo política con eso. Ella está actuando como actuó siempre. Pero sí me parece que el gobierno en alguna medida está promoviendo eso. Pasan cosas muy raras, la verdad. Yo el otro día escuchaba el enojo de Tinelli y la verdad que Tinelli tiene bastante razón cuando dice lo que pasa en las redes sociales, induciendo gente contra gente. Lo vivió Tinelli, lo vivió Sergio, lo viví yo. A propósito de eso, bueno, obviamente todos vimos, ¿no?, las imágenes de lo que te tocó pasar en el patio Bullet. ¿Fue la primera vez que te pasó? Es muy raro, nunca me había pasado, me pasó y ahí empezó una andanada de tweets impresionante. ¿En contra o bancando? En contra, impresionante. Como que la agresividad estimula más agresividad. Son los mismos trolls que lo maltratan a Tinelli, quiero aclarar, ¿eh? Son los mismos, con nombre y apellido son los mismos. Yo vi las listas que hizo Tinelli, son los mismos. Pero es una cosa penosa, la verdad es una cosa penosa, porque además muchos periodistas piensan que eso ocurre realmente en la sociedad y son muchos personajes inventados, sueltos. Me parece que el gobierno eso lo tiene que revisar. No sé si yo no me animaría a decir que Macri está en esa lógica, porque sería
sería una locura de mi parte afirmar semejante cosa, pero alguien en algún lugar del gobierno lo está incentivando. ¿Pero crees que la dicotomía, más allá de estas agresiones puntuales, crees que la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo le es funcional al gobierno? Absolutamente. Por eso te digo, mira Massa. Massa era elogiado en Davos por Macri. Cuando Massa le dijo algo que no a Macri, como fue el tema de las tarifas, salieron a decir que era un demagogo, que era un sinvergüenza, que no había visto nada de lo que había pasado. El mismo tipo que en enero para Macri era el futuro líder del peronismo. Por favor, no, eso es una cosa tremenda como el gobierno actúa y cómo usa eso.